¿Qué son los microprocesadores? Se trata del circuito integrado central más complejo que poseen los sistemas informáticos, los cuales analógicamente se les llama cerebro de un computador. El microprocesador es el encargado de ejecutar todos los programas que se encuentran en la computadora, desde un sistema operativo hasta las aplicaciones que posee el usuario en el dispositivo. De la misma manera, también solo puede ejecutar instrucciones que estén en lenguaje binario, al igual que realiza operaciones aritméticas simples como sumar, restar, multiplicar, dividir, lógicas binarias y acceder a la memoria. Dicho componente se encuentra conectado a un zócalo de la placa base. Para que éste tenga un funcionamiento correcto y estable se le añade un sistema de refrigeración como pueden ser pasta térmica, células Peltier o refrigeración líquida, aunque esta última mencionada es para tareas especiales como los procesos de overclocking. Existen varias formas de clasificar los microprocesadores. Las más comunes son por número de núcleos y por velocidad. En el caso de los núcleos, a la hora de ensamblar una tarjeta madre, las compañías o las personas individuales que quieren armar sus computadoras deben decidir en qué marca elegir su procesador. Las más elegidas por el público son Intel y AMD. Por el lado de Intel tenemos el procesador Pentium, que son procesadores de un solo núcleo. Son sencillos y tienen la ventaja de que se recalientan poco, pero para la fecha actual son obsoletos, puesto que las computadoras más recientes usan más de un solo núcleo. Seguido de ese tenemos el Celeron, son los procesadores de gama baja de Intel, son los más económicos, pero a diferencia de los actuales, la potencia grande no es un lujo que estos se pueden dar. Los Core son una rama de procesadores que a partir del Core Duo 2 empiezan a tener más de un solo núcleo. En tiempos actuales suelen ver procesadores Core que van desde el 6 hasta 8 núcleos. Estos procesadores son ideales para las multitareas y si se les agrega una buena tarjeta gráfica, estos se verán potenciados increíblemente. Centrino y Pentium M se trata de procesadores pequeños y con un calentamiento muy escaso. Estos procesadores van dirigidos a las laptops y las personas los consideran muy versátiles. Aunque hoy en día es posible colocar procesadores de varios núcleos en los portátiles, pero estos hacen más demanda. Por parte de la compañía de AMD tenemos los procesadores Athlon, que son los más sencillos de la marca AMD, y la gente los suele encontrar equivalentes con los Pentium, pero son más costosos que los de Intel, por ende no fueron tan populares. Tenemos los Duron, que son los procesadores de bajo costo de AMD, las personas lo ven equivalente a Celeron de Intel. El Athlon de 64 bits, diseñado para trabajar en sistemas operativos de 64 bits, como se dijo anteriormente, hace buenos labores gráficos y se suele comparar o buscar equivalencia con la rama de procesadores Core de Intel. Sempron y Turion de AMD son los procesadores para portátiles de la marca anteriormente mencionada. Sus problemas es que se calientan demasiado y obviamente las personas lo comparan o los ven equivalentes a Centrino y Pentium M. Mientras que por la clasificación de velocidad, esta es un factor determinante a la hora de escogerlo. Y en el caso de las marcas de Intel y AMD pasa lo siguiente. La gama de Intel, que va desde el Core i3 hasta el Core i5, son procesadores de 4 núcleos y que su velocidad oscila entre los 1.06 GHz hasta los 2.66 GHz en las laptops. En equipos de escritorio van desde los 2.93 GHz hasta la cifra de 3.46 GHz. El procesador más veloz de Intel se trata del Core i9, que posee un total de 6 núcleos y alcanza una velocidad de 3.2 GHz hasta los 3.7 GHz. Por parte de AMD, el procesador de la marca que ha alcanzado el índice de velocidad más alto es el AMD FX, que logra una tasa de velocidad de 4.7 GHz. Los componentes de la tarjeta madre. Empezamos por el CPU o la unidad central de procesamiento. Se define de manera analógica como el cerebro de una computadora. Todos los cálculos de diferentes niveles se llevan a cabo en el mismo interior del CPU, el cual se encuentra conectado a un zócalo en la tarjeta madre. El circuito integrado auxiliar o chipset. Este componente se encuentra conformado por dos partes, el puente norte y el puente sur. Gracias a la existencia de estos dos es que pueden controlar el flujo de datos que entran y salen del CPU. Las ranuras RAM. Estas son ranuras que se encargan de sostener las memorias RAM o memorias de acceso aleatorio, en inglés dicho por Random Access Memory, las cuales sirven para guardar datos de manera temporal de las aplicaciones que se estén usando. Existen tres tipos de RAM, al igual que tres tipos de ranuras. La DRR2, que es la más obsoleta, la DRR3, que es la intermedia, y la DDR4, que es la más moderna. Las ranuras no aceptan una tarjeta que no les corresponda, es decir, no podemos combinar una tarjeta DRR4 y meterla en una ranura DRR2, ya que la tarjeta RAM se asegura de que no
coincidan. Las ranuras de expansión. Estas ranuras de expansión nos permiten añadir componentes o dispositivos adicionales a la tarjeta madre. Estos artículos son por lo general tarjetas inalámbricas de video o sonido. La batería CMOS. Este componente es la responsable de emitir la energía al chip de la computadora para ejecutar las primeras instrucciones cuando el dispositivo es encendido. Dicha batería también mantiene el reloj sincronizado mientras la máquina se encuentra apagada. Los puertos de interfaz. La placa base posee puertos para el teclado, ratón y así también para las interfaces en serie, paralelas, FireWire y USB. Los dispositivos de almacenamiento se conocen como diferentes componentes electrónicos que poseen las computadoras o cualquier otro sistema que tenga la capacidad de albergar almacenamiento. Estos permiten guardar o recuperar información de manera temporal o permanentemente en un soporte físico. De igual forma, permiten la entrada o salida de información que el sistema recopila para su posterior recuperación. Dichos sistemas de almacenamiento pueden clasificarse en los siguientes. Dispositivo primario. Son esos que se almacenan los datos en la memoria del computador. Por ende, se encuentran trabajando de manera continua mientras reciben un flujo constante de electricidad. Los dispositivos secundarios son el contrario a lo que se vio en el primer tipo. Estos almacenan la información de manera secuencial en dispositivos que están fuera de la máquina principal. Esto con el fin de que los usuarios puedan llevarlos consigo y recuperar la información en el lugar que ellos quieran. De la misma forma, también hay una clasificación para el modo de recuperación de archivos. Tenemos la forma de acceso secuencial, que son aquellos que deben leer la información desde el principio hasta el punto deseado. Tras haber hecho eso, se puede obtener la información. Dicho eso, son los más lentos en recuperar y leer información. La forma de acceso aleatorio. Estos dispositivos permiten acceder a la información deseada sin la necesidad de realizar procesos de lectura para llegar hasta ella. Por ende, son los más rápidos. Algunos ejemplos de dispositivos de almacenamiento pueden ser los disquetes, que entran en el grupo de almacenamiento magnético, los CD, DVD, CDR, DVDR y Blu-ray, que entran en el grupo de almacenamiento óptico, y los pendrives, microSD y tecnología NAND Flash, que entran en el grupo de almacenamiento electrónico. Los componentes de red. Las redes de datos se encuentran conformadas principalmente por estos componentes básicos: dispositivos, medios y servicios. Al estar estos tres juntos se forma la infraestructura de la red, por la cual viaja la información y las personas pueden comunicarse. Los dispositivos son los medios externos o elementos físicos, es decir, el hardware siendo este el componente que hace visible una infraestructura de la red de datos. Entre los dispositivos pueden ser la computadora, smartphone, switches o cables para conectar los dispositivos entre sí. Los medios de red se conocen como los canales por los que viaja la información, es decir, los datos que van desde su punto de origen hasta el destino deseado. Entre los medios se encuentran medios de cobre, medios de fibra óptica o medios inalámbricos. Por último, los servicios son los programas que se encuentran dispersos por toda la red y nos facilitan diferentes funciones o herramientas para comunicarnos con millones de personas alrededor del mundo. Ejemplos de ellos son programas de servicio de correo electrónico, mensajería instantánea y páginas web.